Ok, vamos a comenzar con nuestra clasecita porque vamos a compartir el PPT. Continuamos trabajando, como les dije la semana pasada, vamos a continuar trabajando nomenclatura y en esta oportunidad vamos a hablar de los óxidos ácidos o anhídridos. Reciben cualquiera de estos dos nombres. Ya estamos en septiembre, estamos iniciando el mes de septiembre. El valor de este mes es la amistad y seguimos trabajando el hábito de esta semana, que es ser honesto con las cosas ajenas. Estamos en la semana 21 y hoy es 1 de septiembre del 2023. Así que seguimos. Ok, ahí tenemos una reacción química. Vemos átomo de carbono que reacciona con oxígeno para producir ¿qué cosa? Para producir CO2. Entonces, la primera preguntita me dice qué tipos de elementos intervienen en esa reacción química. ¿Qué tipo de elemento será carbono? ¿Qué tipo de elemento será oxígeno? De acuerdo a lo que nosotros vimos de la tabla periódica, ¿qué tipos de elementos son ellos? Gracias, Adriano. Tanto el carbono como el oxígeno son dos no metales. Muy bien. Hola, Angeli, buenos días. Ahora, ¿recuerdan por ella de la clase pasada qué es un óxido? ¿Qué será un óxido? Ajá, no todos a la vez, por favor. Aquí hay, creo, a ver, en la sala hay 14 estudiantes y solo me responde hasta los momentos, solo me ha respondido Adriano. Los demás, ¿qué pasa con ellos? Ajá, combinación de un metal y un no metal, ¿con quién? La semana pasada hablamos de que un óxido iba a ser producto de la combinación, bien sea de un metal o un no metal con el oxígeno. Ahora bien, si en la reacción anterior nos da como producto CO2, que es el dióxido de carbono, que es el gas que nosotros botamos en el proceso de la exhalación, ¿qué definición pudiésemos construir de los óxidos ácidos o de los anhídridos? Si ya sabemos que un metal más oxígeno produce un óxido básico. Entonces, ¿qué pudiésemos decir de los óxidos ácidos? Bien, si un oxígeno más metal produce un óxido básico y vemos aquí en la reacción que hay dos no metales, carbono y oxígeno, eso quiere decir que un anhídrido o un óxido ácido va a ser producto de la combinación de un oxígeno más un no metal. Eso es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy con las mismas tres nomenclaturas que trabajamos la semana pasada, los óxidos básicos. Es el mismo procedimiento. Ok, vamos a pedirle. Mariana, por favor, léeme el logro. Al final de la sección, el estudiante podrá nombrar los anhídridos empleando las tres nomenclaturas mediante la resolución
de ejercicios propuestos. Gracias. Ok, ¿qué son los óxidos ácidos? Son compuestos binarios porque están formados por la combinación de dos elementos. ¿Quiénes van a ser esos dos elementos? No metal con el oxígeno. Entonces, no metal más el oxígeno me va a producir un óxido ácido o un anhidro. Entonces, aquí tengo no metal más oxígeno me va a producir un anhídrido. Entonces, tenemos el no metal con su estado de oxidación más X, el oxígeno con su estado de oxidación 2, que siempre va a ser 2, y se intercambian los estados de oxidación. El del oxígeno pasó al no metal, pero eso no quiere decir que es el estado de oxidación del no metal. No, lo intercambian nada más. Y el estado de oxidación del no metal pasa al oxígeno. Por ejemplo, aquí tenemos bromo, que es un no metal, más el oxígeno. El bromo trabaja con 4 estados de oxidación, 1, 3, 5 y 7. En esta oportunidad está trabajando con 3. Por ello, para ese compuesto, el 2 del oxígeno pasa al bromo y el 3 del bromo pasa al oxígeno. Se intercambian los estados de oxidación. Cloro. Cloro también trabaja con estados de oxidación 1, 3, 5 y 7. Para ese compuesto trabaja con 3. El 3 de cloro pasó ¿a quién? Al señor oxígeno. Y el 2, que es invariable para el oxígeno, es el único estado de oxidación, pasa al cloro. Siempre se intercambian los estados de oxidación. Y si se puede simplificar, se simplifican, tal cual como lo vimos la semana pasada. Entonces, no metal del lado izquierdo, oxígeno del lado derecho. Esa es la forma o la formulación general de los óxidos ácidos. No metal izquierdo, oxígeno del lado derecho e intercambian los estados de oxidación. Y si se puede simplificar, se simplifica. Les vuelvo a compartir los estados de oxidación de los elementos. Aquí están los metales y no metales, pero en esta oportunidad vamos a trabajar solamente con los no metales, es decir, de aquí no, porque carbono es un no metal también. Aquí carbono es no metal. Ya esto, nitrógeno es un no metal. Fósforo es un no metal. Ya a partir de aquí para acá ya eso es no metal. Y todo este cuadro es no metal. Son los estados de oxidación que presentan los no metales. Carbono tiene estado de oxidación 2 y 4, 2 estados de oxidación. Nitrógeno y fósforo también tienen 2 estados de oxidación, 3 y 5. Oxígeno, único estado de oxidación, 2. Azufre, selenio y teluro van a tener 2, 4 y 6. Flúor, cloro, bromo, yodo y astato van a tener 3, 1, 3, 5 y 7. Aquí lo vemos. Hidrógeno 1, cloro, bromo, yodo 1, 3, 5 y 7. Oxígeno 2, azufre, selenio, telurio van a tener 2, 4 y 6. Nitrógeno le colocan estos, pero mayormente trabaja con 3 y 5. Fósforo 3 y 5, arsénico, antimonio, bismuto 3 y 5, boro 3, carbono 2 y 4 y silicio 4. Los no metales que vamos a trabajar. Listo. Esa listita de estados de oxidación la tienes que tener en la mano para poder trabajar con las nomenclaturas, porque es la misma receta de cocina que trabajamos para los óxidos básicos. Nomenclatura tradicional, recuerda que lleva sufijos oso-ico y prefijos hipo y per. Para la nomenclatura tradicional, según los óxidos ácidos, vamos a empezar con la palabra anhídrido. Luego vas a colocar el prefijo cuando sea necesario. Nombre del no metal más el sufijo. Recuerda que para la nomenclatura tradicional no solo se emplean sufijos y prefijos, sino que también se emplea la raíz en latín del no metal. ¿Cuáles son los que tienen raíz en latín? El hierro, cobre, oro, plomo
y el metal, el no metal en este caso, azufre, que no decimos ni azúfrico ni azufroso, decimos sulfúrico o sulfuroso. Y esos sufijos y esos prefijos van a depender de la cantidad de estados de oxidación que tenga el elemento. Si el elemento tiene un único estado de oxidación, no lleva ni prefijos ni sufijos. Si el elemento tiene dos estados de oxidación, el menor va a llevar sufijo oso y el mayor, el numerito mayor, por ejemplo, si yo tengo 2 y 4, el menor, que sería 2, va a llevar sufijo oso y el mayor, que sería 4, va a llevar sufijo ico. Si tiene 3 estados de oxidación, el menor va a llevar prefijo hipo y sufijo oso. El estado de oxidación intermedio va a llevar solo sufijo oso y el mayor va a llevar ico. Si tiene 4 estados de oxidación el elemento, el menor lleva hipo oso, el intermedio menor lleva oso, el intermedio mayor lleva ico y el mayor va a llevar per e ico. Son las consideraciones que tengo que tomar en cuenta para la nomenclatura tradicional. Los sufijos, prefijos, la raíz en latín y que además inicio la nomenclatura con la palabra anhídrido o anhídrido. Ejemplo, tengo el CO2. ¿Cuáles son los estados de oxidación del carbono? Son 2 y 4. Como trabaja con estado de oxidación 4, y como usted sabe que trabaja con 4, como se los dije la vez pasada. Si yo no sé el estado de oxidación del elemento, por ejemplo, tengo CO y tengo un 2 aquí. Ese compuesto yo lo voy, vamos a borrar aquí, lo voy a igualar a 0 porque no tiene cargas. Y hago una ecuación. Ya yo sé que el estado de oxidación fijo del oxígeno es 2. Entonces mi incógnita, establezco una ecuación, va a ser el carbono. Entonces coloco más X y multiplico 2 por menos 2. ¿Cuánto me va a dar? Menos 4. Igual a 0. ¿Qué número restado con menos 4 me va a dar 0? El número 4 positivo. Más 4 menos 4 es igual a 0. Eso quiere decir que para ese compuesto CO2, el carbono está trabajando con estado de oxidación 4. Missy, entonces, ¿por qué dice CO2? Porque está simplificado por ese motivo. Si esto es 4 y el oxígeno siempre es 2, recuerden que se va a simplificar. Esto pasa a ser 2 y esto pasa a ser 1 y se intercambian los estados de oxidación. El 1 pasa al carbono y el 2 pasa al oxígeno. Por eso queda CO2. Ok, como trabaja con estado de oxidación 4 y el carbono solo tiene ¿cuántos estados de oxidación? 2. El sufijo en ese caso empleado es ico, porque ¿qué dice aquí muy claro? Si el elemento tiene 2 estados de oxidación, perdón, el menor va a llevar sufijo oso y el mayor va a llevar sufijo ico. La nomenclatura tradicional la inicio con la palabra anhídrido y luego coloco el carbónico. Carbono no tiene raíz en latín, por eso lo coloco tal cual. Carbonoso o carbono. En este caso me va a quedar carbónico. ¿Alguna duda hasta aquí? Listo. Voy a No hay ninguna continuar. duda, Miss. Voy a continuar entonces. La nomenclatura sistemática, tal cual como la vimos también para los óxidos básicos. En la nomenclatura sistemática que hacemos, empleamos prefijos de cantidad según la cantidad de átomos que haya de oxígeno y del no metal.
Si es un solo átomo, aplico el mono. Si son dos átomos, di o bi. Si son tres átomos, sería tri. Si son cuatro átomos, sería tetra. Si son cinco átomos, sería penta. Si son seis átomos, sería hexa. Si son siete, hepta. Si son ocho, octa. Si son nueve, nona. Y si son 10, deca. ¿Cómo aplico la nomenclatura sistemática? Primero empleando el prefijo de cantidad, estos prefijos, luego colocando la palabra óxido, de nuevamente prefijo de cantidad y el nombre del no metal. Ejemplo, tenemos nuevamente el compuesto CO2. El carbono, ya lo vimos anteriormente, trabaja solo con dos estados de oxidación, 2 y 4. En este caso, verifico comienzo siempre con el oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? 2. ¿Qué prefijo de cantidad voy a utilizar para 2? Di o bi. Por eso yo coloqué aquí di. Di, luego la palabra óxido, dióxido, luego el de, y el nombre del no metal. Yo puedo colocar de monocarbono o puedo colocar de carbono. Como tú quieras. De las dos formas va a estar correcto. Si yo quiero colocar dióxido de carbono, va a estar bien. Si quiero colocar dióxido de monocarbono, también va a estar bien, va a estar correcto. ¿Duda hasta aquí? Continuamos entonces. La nomenclatura stop. Colocar en números romanos, el estado de oxidación del no metal. Inicio con la palabra óxido, luego el de, luego el nombre del no metal, más el número romano. Tengo el CO2. Nomenclatura esto, comienzo con la palabra óxido de carbono. Según lo que nosotros hicimos aquí hay un error, yo puse 4, 2, perdón, pero no es 2, es 4, porque nosotros hicimos la determinación y la determinación nos indicó, vamos a acomodarlo de una vez, que el estado de oxidación con el que está trabajando el señor carbono no es 2, sino que es 4, que es su estado de oxidación mayor. Vamos a modificarlo de una vez, listo. Y entonces, para ese compuesto CO2, el estado de oxidación del carbono va a ser 4. Entonces, es óxido de carbono 4. ¿Y por qué aparece con 2 Porque se simplifica, recuerda, si se puede simplificar, se simplifica y se intercambian las oxidaciones. Entonces, repito, cuando hablamos de un óxido ácido, a diferencia de los óxidos básicos, cuando hay no metal más oxígeno. Los estados de oxidación se intercambian y si es necesario simplificar, se simplifica. ¿Cuáles son las tres nomenclaturas que trabajamos? Tradicional, sistemática y stop. En la tradicional tenemos que tomar en consideración que iniciamos con la palabra anhídrido. Tenemos que tomar en cuenta cuántos estados de oxidación tiene ese elemento no metálico y si tiene raíz en latín, además de los sufijos y prefijos. Nomenclatura sistemática, emplear los prefijos de cantidad según la cantidad de átomos que haya. De oxígeno siempre inicio con el oxígeno y después el nombre. Nomenclatura stop. ¿Qué debo hacer? Colocar en números romanos, ¿qué cosa? El estado de oxidación ¿de quién? Del no metal. Por eso es importante saber el estado de oxidación. Listo, nos vamos entonces con la parte interesante, con la parte importante, donde aplicamos esta teoría. Entonces, vuelvo y repito, del lado izquierdo, ¿quién está? El no metal, que es el azufre. Del lado derecho, ¿quién está? El oxígeno. Entonces, no metal más oxígeno es un óxido. Lo coloco aquí. Óxido ácido. Listo. Ahora,
¿Qué elemento no metálico es esto? Azufre. Azufre, ¿cuántos estados de oxidación tiene azufre? ¿Cuántos estados de oxidación tiene azufre? Busquen, por favor, no todos se los puedo decir yo. Azufre. ¿Cuántos estados de oxidación tendrá el señor azufre? Nos iremos a quedar allí, chicos. Ya les expliqué, si ustedes no quieren hacer ejercicio, no los hacemos y ya. No, no tiene 6. Tiene solamente 3 estados de oxidación. Busquen, por favor. 2, 4 y 6. Esos son los 3 estados de oxidación de azufre. Ahora, ¿con cuál estado de oxidación estará trabajando allí? Si no sabes, determínalo como te lo enseñé hace un momento. Gracias, Adriano. Como en la nomenclatura sistemática no es importante tanto saber el estado de oxidación para que no pierdas esos puntos en el examen, entonces comienzo cómo nombro la nomenclatura, cómo hago el nombre de la nomenclatura sistemática. Recuerda, tengo que verificar la cantidad de átomos de ¿quién? De oxígeno. ¿Cuántos átomos hay de oxígeno? 3. ¿Qué prefijo de cantidad utilizo para 3? ¿Qué prefijo de cantidad utilizamos para 3? Tri. Entonces nos va a quedar trióxido de, ¿qué coloco ahora? ¿Trióxido de qué? Ajá, de azufre. Trióxido de azufre. Tal cual me va a quedar así. Trióxido de azufre. Esa es mi respuesta. Ajá, para la nomenclatura STOT sí necesito saber con cuál estado de oxidación está trabajando el azufre, si es 2, si es 4, si es 6. ¿Por qué? Porque en la nomenclatura STOT es necesario colocar el estado de oxidación con el que está trabajando el no metal. Entonces, colocamos óxido, lo importante, óxido de azufre. Y ahora, ¿quién me dice aparte de Adriano con cuál estado de oxidación está trabajando azufre? ¿Qué pasó? Los veo y no los veo. No los veo como que interesados en la clase, porque ni los veo haciendo. Y a los que tienen la cámara apagada, menos sé qué es lo que están haciendo. Sí, realmente están allí. ¿Qué debo hacer para determinar si trabaja con 2, con 4 o con 6? Lo que les dije hace un momento, chicos, tienen que poner de su parte, chicos, porque si no, los veo mal en ese examen mensual. Y la tarea solamente me la han entregado 2, me entregaron 2 o 3. Ya hablé con Miss Lisbeth para coordinar una reunión con los padres de familia. Realmente estoy preocupada porque ustedes, no sé qué está pasando con ustedes. Colocamos aquí un más X, porque va a ser mi incógnita, es lo que yo necesito determinar. 3 por menos 2. Miss, ¿por qué colocó un 2 en el oxígeno? Porque es el único estado de oxidación que yo conozco, el oxígeno.
Yo sé que azufre tiene 2, 4 y 6, pero en ese compuesto con cuál está trabajando. Entonces coloco X más X, ¿no? Menos 6, porque 3 por menos 2, ¿cuánto me va a dar? Menos 6 es igual a 0. ¿Qué número restado con menos 6 me va a dar igual a 0? El 6 positivo. 6 menos 6, 6. Eso quiere decir que azufre para ese caso está trabajando con 6. Entonces, ¿qué voy a colocar allí en números romanos? El 6. 6. Listo. Óxido de azufre 6. ¿Y cómo inicio la nomenclatura tradicional? Con la palabra anhídrido. Anhídrido. Azufre tiene nombre en latín, tiene 3 estados de oxidación y está trabajando con el mayor estado de oxidación, que es 6. Eso quiere decir que va a llevar solo sufijo ico, entonces va a ser anhídrido que lo separe, sulfútico. Y así es la respuesta de este primero. Gracias, Adrián. En la siguiente tenemos óxido de bromo 3. ¿Quién va primero? El no metal. ¿Quién es el no metal? El señor bromo. ¿Cuál es el símbolo de bromo? Br. Luego coloco oxígeno, vamos a poner oxígeno, y ahí está, pero me dice óxido de bromo 3. Eso quiere decir que el 3 de bromo va a pasar al oxígeno, y el oxígeno tiene un 2, por eso el 2 del oxígeno va a pasar al bromo, por eso me va a quedar Br2 o 3. Listo. ¿Cómo hago la nomenclatura sistemática? ¿Cuántos átomos hay de oxígeno? ¿Qué prefijo de cantidad voy a utilizar? Nuevamente. ¿Tri qué? Trióxido. Trióxido de, y ahora, ¿cómo le pongo a bromo? ¿Trióxido de qué? De di, porque bromo tiene un número 2, entonces tengo que emplear el prefijo de cantidad di, o bi, dibromo. Trióxido de dibromo. Y aquí como inicio con la palabra anhídrido otra vez. Bromo tiene 4 estados de oxidación. 1, 3, 5 y 7. ¿Con cuál está trabajando allí? Con 3. ¿Qué vendría a ser el intermedio menor? Porque 1 es el menor. El 3 es el intermedio menor. 5 es el intermedio mayor y 7 es el mayor. Entonces va a ser el intermedio menor, que va a llevar solo sufijo oso. Entonces va a ser anhídrido cloroso, porque cloro no tiene nombre en latín. Listo. Ajá, cloroso no. Yo no, ¿de dónde saqué yo cloroso? Bromos. Brom. Vi el de abajo y anhídrido bromos. Listo. Ahora aquí tengo anhídrido clórico. El ejercicio no es para que yo lo haga, pero definitivamente preguntarles a ustedes como si estuviera hablando sola, no sé. Y prefiero no perder tiempo en preguntar y que no me respondan, porque te aseguro. A ver, vamos a preguntar. Si dice anhídrido clórico, vamos a preguntarle por aquí a Matías. Matías, ¿cuál es el símbolo del cloro? Mi cel, ¿será?
Ajá, gracias, muy bien. SI. SL, no es SI, SL. S no, CL. CL, no sé qué me pasa hoy, Dios. CL. Y al costado que voy a colocar al señor oxígeno. Si me dice anhídrido, gracias Celeste, anhídrido clórico, eso quiere decir, ¿con cuál estado de oxidación creen ustedes que está trabajando cloro? ¿Con 1, con 3, con 5 o con 7? Ninguno es par. Ya sabemos que el 2 del oxígeno va a pasar aquí al cloro. Entonces, ¿qué le coloco al oxígeno? ¿Qué numerito le coloco al oxígeno? ¿Será 1, 3, 5 o 7? No, 3 no puede ser, porque si fuese 3 hubiese quedado como el anterior, cloroso, y no es cloroso, es clórico. Tampoco es 1, porque si hubiese sido 1 sería hipocloroso. Y no dice hipocloroso, dice clórico. O es 5 o es 7. ¿Cuál de los dos creen ustedes que sea? Es el número 5. Tiene 4 estados de oxidación, por eso me queda así. Entonces, ¿qué prefijo de cantidad debo utilizar para empezar la nomenclatura sistemática? Ajá, me va a quedar pentaóxido o pentóxido. Cualquiera de las dos está escrito bien. Pentóxido de cloro tiene 2, por eso va a ser dicoloro. ¿Cómo me va a quedar la siguiente? Me va a quedar. ¿Cómo me quedaría la nomenclatura stop? Ajá. Óxido de cloro 5, porque el cloro está trabajando con estado de oxidación 5. Listo. En la siguiente nomenclatura hay un error. Vamos a ver si ustedes se dan cuenta. Creo que no se van a dar cuenta. Vamos a arreglarlo de una vez. Pero así porque si no se borra todo. Pentóxido de fósforo es la cuestión. Fósforo. Ahora sí. ¿Cómo sería esa fórmula? ¿Cómo me quedaría esa formulita? ¿Cómo me quedaría la formulita de pentóxido de difósforo? Toma foto porque es mejor. No, tienes que modificar algo allí. Esa sí es celeste, esa sí es sol. Muy bien, como la anterior, vean la anterior. La otra era pentóxido de dicloro. Es lo mismo, lo único que van a cambiar, ¿qué cosa? Los elementos. Entonces yo voy a colocar aquí fósforo. ¿Cuál es el símbolo de fósforo? La P. P2O5. Listo. Entonces, ¿cómo me va a quedar la nomenclatura stop? Óxido de fósforo como la anterior. Es lo mismo. Lo único que cambia es que ahora es fósforo, no es cloro. Listo. Voy a tomarle foto porque se va a cerrar el Zoom. Estos ejercicios tienen que quedar registrados en su cuaderno.
Listo. ¿Y cómo me va a quedar la tradicional? Va a ser anhídrido, pero ahí sí va a cambiar. Anhídrido. ¿Anhídrido qué? Anhídrido fósforo. El fósforo tampoco tiene nombre latín, entonces el fósforo tiene dos estados